arteria radial. La arteria radial. Los pulsos se pueden medir en cualquier superficie en el cual tenga contacto con el hueso. En cualquier arteria que pase, ¿verdad? Tenga contacto con el hueso. Nosotros utilizamos, cuando vamos a hacer, por ejemplo, una evaluación de los signos vitales, el pulso radial, ¿okay? Porque no vamos a ir directamente al pulso carotidio. El pulso carotidio se usa en caso de emergencia, ¿okay? En el cual yo necesite una respuesta rápida y saber si tiene pulso o no tiene pulso, ¿okay? En el caso de que yo me encuentre con un paciente inconsciente, ¿okay? Que yo sospeche que esté con una parada cardiorrespiratoria, entonces directamente el pulso yo voy a medir en el carotidio. En el caso de que yo sospeche de una hemorragia interna, ¿verdad? Una hemorragia interna excesiva, ¿verdad? Sanguinante. ¿Por qué? Porque siempre los pulsos periféricos son los primeros que se van a perder, ¿verdad? En el caso de que haya una hemorragia, ¿verdad? Y el último que se pierde en este caso es el carotidio, ¿verdad? El que está más cerca del corazón. La técnica para medir el pulso radial, esto es, por ejemplo, mostrando como si yo como socorrista o como estudiante de medicina le voy a medir el pulso a otra persona, ¿verdad? Idealmente el antebrazo, así como mostró Patricia, ¿verdad? Debe de estar, digamos, con la mano, la palma de la mano hacia el frente, ¿verdad? Ubicamos el pulso, o sea, el dedo, el pulgar, el dedo gordo. Y aquí, si ustedes van tocando esta parte de la región, yo voy a encontrar una parte en la cual hay una pequeña depresión entre los ligamentos, el hueso y el ligamento. Entonces con estos dedos, puede ser con 3, con el pulpejo de los dedos, con una presión suave, porque si yo aprieto muy fuerte, voy a obstruir lo que sería el pasaje de la sangre y no voy a conseguir sentir que sería la pulsación. Ahora, con el pulso es un reflejo de las contracciones del corazón, las contracciones del corazón. Bueno, entonces, ustedes van a practicar por su compañero, de lado, después a las demostraciones que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces ubico mi dedo ocular y veo, sentir el ligamento, aquí se siente el hueso, hay una pequeña depresión acá, o sea, queda para tocar. Entonces, una presión leve, ¿verdad? Se hace con esta parte de los dedos porque es la zona más sensible de la mano, ¿okay? Todo lo que sea palpación, todo lo voy a hacer con esta parte de los dedos que es más sensible, ¿verdad? Aquellos que estudiaron histología saben, ¿verdad? Porque esta parte de los dedos es más sensible, ¿verdad? Entonces aquí yo cuento por 1 minuto, ¿okay? Ahora, voy a encontrar situaciones que yo tengo que tener en cuenta si el pulso es regular o es irregular, ¿verdad? Si el pulso es irregular, yo debo de volver a medir el pulso posterior a esta evaluación, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta esas alteraciones. Ahora, como yo voy a otro punto de referencia, ¿verdad? Para tomar el pulso, es el pulso carotidio, ¿verdad? ¿Cómo se mide el pulso carotidio, Patricia? Aqui abaixo do osso maxilar, Sí. aqui mais ou menos, do mesmo jeito com os 2 dedos. Sí, es la misma técnica, pero es un punto anatómico diferente, ¿verdad? Entonces, permitimos por esto, se va a sentar bien recta, ¿ok? Entonces, aquí van a ubicar lo que sería el cartílago tiroides. Aquí hay un músculo, ¿cómo se llama este músculo? Esternocleidomastoide. Y aquí hay una pequeña depresión, ¿ok? Entonces, siempre se hace del lado contrario
porque si no yo vengo directamente a aplicar mucha presión. ¿Okay? Escondo el dedo pulgar y aquí. Una leve, ¿verdad? O si no voy a apretar demasiado. Ustedes van a sentir ahí el pulso. Ahí lo mismo del otro lado, ¿verdad? Entonces, aquí se forma como un triángulo, pueden usar esto así como referencia. Aquí y en este espacio van a sentir el pulso. Yo soy una persona muy tranquila, por eso, Patricia. Se siente muy despacito. Entonces ahí yo voy a sentir el pulso. ¿Okay? En una emergencia, ¿cuántos segundos yo siento el pulso? 15, 30, 10 segundos. ¿Okay? Porque ¿qué a mí me interesa saber? Si tengo Si tiene pulso o no. En una evaluación primaria eso me interesa. ¿Tiene pulso o no? En una evaluación secundaria yo puedo contar cuánto tiene por minuto, un aproximado, le coloco un oxímetro que ya me da ya la frecuencia cardíaca, saturación, ¿okay? Entonces es mucho más fácil. Nadie tiene un oxímetro acá por si acaso, ¿no? Bueno. Entonces aquí tenemos ahora los pasos para tomar el pulso. Idealmente hay que tener un reloj para que tenga segundero o aquellos relojes digitales en el cual se observan los segundos. ¿Por qué? Porque en una situación de emergencia sacar mi celular, colocar un cronómetro, eso me va a dificultar un poco, ¿verdad? Inclusive alguien se puede extraviar el teléfono porque no es ideal manipular teléfono. ¿Okay? Entonces siempre es preferiblemente para tener un reloj. Ya sea en el consultorio es diferente porque yo tengo tiempo, tengo espacio, entonces yo puedo llegar, puedo colocar acá mi celular, coloco un cronómetro y voy tomando los signos vitales. ¿Okay? Bueno, y ahí, ¿verdad? Hace cuenta por un minuto. Bueno, las alteraciones del pulso, sabemos que los valores de referencia es 60 a 100. Más de 100, la distimia, ¿verdad? Menos de 60, la distimia. Aquí tenemos los puntos anatómicos para la evaluación del pulso, ¿verdad? Que son varios. Esta es la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Que eso se realiza a través de la auscultación por estetoscopio o, ¿verdad?, con el oxímetro, que puede facilitar mucho. La auscultación se hace en los focos de auscultación. Las alteraciones que vamos a observar, taquicardia y bradicardia. Lo mismo, los valores de referencia son los mismos. Y aquí tenemos los focos de auscultación cardíaca. Eso es, como ya les mencioné, es muy importante que ustedes ya vayan aprendiendo porque esto es algo que ustedes van a utilizar siempre, los focos de auscultación. Puede ser que no utilicen mucho ahora en el segundo año, pero en el tercero, cuarto, quinto, ¿verdad?, para escuchar los sonidos del corazón, para escuchar soplos, ¿okay? Alguna alteración facilita mucho lo que sería la auscultación cardíaca. Y es muy fácil, ¿verdad? Aquí solamente ustedes memorizan, ¿verdad?, el aórtico, segundo espacio intercostal lado derecho para esternal derecho, pulmonar, segundo espacio intercostal para esternal izquierdo, aórtico accesorio, tercer espacio intercostal para esternal izquierdo, tricúpide, lo mismo, cuarto espacio intercostal para esternal izquierdo. Y por último tenemos al mitral, el más importante, ¿verdad?, el cual se escucha mejor, que es quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Sería el quinto espacio intercostal, se traza una línea imaginaria teniendo en cuenta la clavícula. Frecuencia respiratoria es fácil, ¿verdad? Es simplemente lo que yo observo, ¿verdad, Patricia? Vos como enfermera, ¿cómo medís la frecuencia respiratoria, por ejemplo, si estás de guardia? Se a gente tenta verificar a pressão, a frequência respiratória sem falar para o paciente que a gente está
verificando, porque se a gente fala, ele altera. Então a gente, enquanto está fazendo outra coisa, enquanto está verificando a temperatura ou outra coisa, a gente vai observando quantas vezes ele vai expandindo o tórax e vai contando por 1 minuto também. Eso es, frecuencia respiratoria es lo más fácil, pero como explicó acá Patricia, lo más importante es no mencionar al paciente que le van a tomar la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque la persona empieza a alterar su frecuencia respiratoria, o sea, no va a ser una respiración normal. Aparte de observar, ¿verdad?, cuántas expansiones tiene el tórax por minuto, yo debo de verificar de otras que puedan tener otras alteraciones, ¿verdad? Entonces, el patrón respiratorio se caracteriza por ser un patrón normal, suave, ¿verdad? Entonces, en el adulto tiene un valor de referencia de 12 a 20 por minuto, ¿verdad? Y se debe de verificar si hay alteraciones, si tiene una respiración agitada, ¿okay?, si tiene una respiración superficial y rápida, ¿okay?, si tiene una respiración muy lenta, agónica, dolorosa, que yo debo de verificar. Si tiene una alteración, debo de observar el patrón de la respiración, ¿okay? ¿Por qué está respirando así? Pronto, si tiene dolor, que la persona que tiene patologías torácicas, ya sea neumonía, un derrame pleural, si tiene fractura de costillas, ¿okay?, ellos siempre van a tener una respiración más superficial, ¿okay? ¿Por qué? Porque al inspirar profundamente, ¿okay?, y al expirar hay mucho movimiento de la caja torácica y eso produce mucho dolor. Entonces siempre el paciente va a buscar minimizar el dolor. Entonces debo de mirar las características, ¿okay? Aquellos pacientes, por ejemplo, que están con una crisis asmática, ¿verdad?, ellos al momento de la expiración, si es una crisis asmática aguda, ¿verdad?, grave, ellos tienen lo que se conoce como un silbido, ¿verdad?, que es característico de los asmáticos, ¿verdad? Entonces inspira y cuando expira se escucha como un silbido, ¿verdad?, que es característico de los pacientes asmáticos. Entonces siempre que haya una alteración en el patrón, ¿verdad?, yo debo de observar esas alteraciones, ¿okay? Y también recuerden siempre cuando van a tomar signos vitales, el paciente tiene que estar en reposo mínimo 5 minutos, ¿okay? Si se subió acá de la escalera recién, todo va a estar alterado, la frecuencia cardíaca, la presión, la respiración, ¿okay?, todo va a estar alterado. Entonces el paciente tiene que estar en reposo. La alteración de la respiración, bradipnea y taquipnea, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que memorizar los valores de referencia, porque varía de acuerdo a la edad. Temperatura corporal no hay secreto, ¿okay? Si usan termómetro de mercurio, termómetro digital, se coloca la axila, se espera 5 minutos. Si es digital, se espera que el termómetro haga un ruido, empieza a sonar cuando llega el tiempo. Y luego tenemos, ¿verdad?, los termómetros remotos, ¿verdad?, que son infrarrojos, ¿okay?, están los termómetros timpánicos, ¿verdad?, que se colocan aquí en el oído, en la parte, en la parte, ¿cómo se llama este? Punto auditivo externo, ¿okay? Bueno, ahora, las alteraciones más graves que yo voy a ver va a ser hipertermia y hipotermia, ¿okay? Hipotermia hace parte de una triada que se llama triada de la muerte, ¿okay? ¿Ya escucharon hablar de la triada de la muerte? ¿Voy a escucharte hablar, Patricia? ¿Cómo está compuesto? Estaba compuesto por hipotensión, hipotermia y acidosis, ¿okay? Triada de la muerte, coagulopatías, ¿okay? Eso se da mucho en pacientes politraumatizados. Cuando tienen una hemorragia exsanguinante, pierden mucha sangre, va a tener lo que sería shock hipovolémico, disminuye la temperatura, por eso en pacientes politraumatizados siempre se le debe de
tapar, ya sea con algo, cubrir si está en una zona en la cual el aire es muy frío, se apaga el aire, que tratando de preservar la temperatura del paciente. Se le hidrata con suero tibio, ¿okay? Tratando de hacer una recuperación polémica. Y otro tratamiento adicional tratando de evitar coagulopatía. Tenemos las variaciones de la temperatura normal, a 37.5, hipotermia menor a 35 grados, fiebre 37.8 a 39.5, fiebre alta 39.5 a 41 y hipertermia mayor de 41 grados. Hipertermia también es fatal para la vida, y principalmente en los niños. A partir de 40 grados para arriba los niños empiezan a convulsionar, ¿okay? Por eso hay que tratar de bajar la temperatura, y siempre se trata de bajar la temperatura primero como medicalismos físicos, ¿okay? Entonces se le coloca al niño, al adulto, lo que sea que fuera, no importa la edad, a una ducha de temperatura ambiente, no ducha fría, 15 minutos, y el cuerpo, lo ideal, si no hay una afectación de la termorregulación de la temperatura, él se va a adaptar a la temperatura del agua, va disminuyendo la temperatura, pero mínimo debe de estar en 10 a 15 minutos bajo la ducha a temperatura ambiente, ¿okay? Bueno, y por último tenemos la presión arterial. La presión arterial, ¿cómo se mide la presión arterial, Patricia? A pressão arterial, o paciente tem que estar em repouso, tem que estar tranquilo, tem que estar. As pernas não podem estar cruzadas, ele tem que estar num ambiente tranquilo, de preferência com a bexiga vazia. Con la vejiga vacía. Sim. No tiene que creer que hay una alteración simpática. Eso sube la presión. Después. Tem que estar tranquilo, né? Se ele tiver, por exemplo, subido uma escada, tem que esperar alguns minutos. Se tiver feito algum esforço físico, tranquilo. Na hora que for colocar o esfígmo, o braço tem que estar nessa altura, mais ou menos, ou em cima de alguma mesa, alguma coisa assim. Tem que contar mais ou menos esse espaço aqui para poder colocar o esfígmo e posicionar o esteto, de preferência, né? Que esteja próximo da artéria, para que a gente possa escutar a sistólica e a diastólica. Sí. ¿Alguien tiene un esfigmomanómetro? El mío se trabó igual. Bueno, todo lo que dice la compañera, ¿verdad? El paciente no debe de haber ingerido café, no debe de haber usado drogas estimulantes, ¿ok? Entonces aquí, ¿viste? Ven acá, el esfigmomanómetro tiene dos flechas que dice arteria, ¿ok? Este no tiene los centímetros, pero hay esfigmomanómetros que vienen con el centímetro. Lo ideal es medir el brazo, la circunferencia del brazo, ver cuántos centímetros tiene, elegir el manguito adecuado, si sos platudo, ¿verdad? Pero la mayoría tiene el tradicional, ¿verdad? Sí, que sirve para medir la presión y ya está, ¿verdad? Porque están aquellos que son aquellos cardiólogos, por ejemplo, que usan que se cambia el manguito. Se cambia el manguito, hay diferentes tamaños, pediátrico, adulto, para obesos, etc. ¿Okay? Bueno, manómetro, ¿verdad? Debe estar calibrado. La pera y ahí está, la barra, ¿verdad? Entonces abre y se cierra. Bueno, a ver.
arteria braquial. Debemos de conocer el camino y tratar de hacerlo lo más rápido posible, si no nos va a alcanzar nuestra práctica, ¿verdad? Siempre la arteria braquial primeramente es medial, ¿verdad? Aquí en el tercio medio, y luego se hace anterior. Y se hace anterior. Entonces yo debo contar de 2 a 3 centímetros por encima de la articulación del codo. ¿Okay? Entonces ahí yo voy a agarrar, colocar esto, o yo puedo colocar por la ropa del paciente, donde a mí me facilite mejor. ¿Okay? Esto no debe estar tan ajustado ni tan flojo. ¿Okay? ¿Por qué? Si está muy flojo, este manito se va cayendo. ¿Okay? Bueno, la técnica correcta, primeramente, ubicar el pulso. ¿Okay? Insuflamos hasta que yo deje de sentir. Okay. Yo por ahí tú. De ella vamos a conseguir utilizar, ¿verdad? Esto es, digamos, de ahí entonces otra vez ubicamos el pulso, no tiene que estar quieta, voy a hablar. Ubicamos, para que cambie como le. Insuflamos hasta que yo deje de sentir el pulso. Entonces ahí yo desinflo, ¿ok? Ahora voy a volver a insuflar 20 a 30 milímetros de mercurio más de donde yo dejé de sentir el pulso. ¿Okay? Entonces yo voy desinflando, ¿verdad? Usando un término, digamos, hasta que yo escuche el primer sonido, ¿verdad? Se llama el primer sonido de Korokov. El primer sonido de Korokov que me indica la presión sistólica. Y luego se dice, según el libro, que el quinto sonido de Korokov es la presión diastólica. O el último sonido que yo escuche al desinflar, ¿verdad? Al girar la perilla de la válvula. Entonces esto se hace. ¿Okay? No, yo no hago uno y dejo ahí. Yo debo de ir desinflando lentamente y mi ojo aquí, inspirando. Entonces yo veo el primer sonido que escucho, me va a indicar acá, 120, 130, ¿okay? Y el último, entonces yo miro para un 60, entonces 120, 60, ¿okay? 130, 70. Entonces eso va a ser la forma, ¿verdad?, de medir la presión correcta. Ahora, a ver casos en los cuales yo no voy a tener el tiempo de realizar todo este procedimiento, ¿okay? Entonces
se va a hacer directamente lo último que nosotros hicimos. Colocamos el manguito, ¿verdad? Colocamos el estetoscopio donde se siente el pulso, ¿verdad? El pulso braquial, y ahí voy insuflando y desinsuflando, ¿verdad? Y otra opción o un último recurso en el cual yo esté en un lugar muy ruidoso o yo no cuente con un estetoscopio y a mí me interesa saber, ¿verdad? Por lo menos yo voy a conseguir identificar la presión sistólica. Hacemos ese primer procedimiento que hicimos, insuflando hasta que yo deje de sentir el pulso. Esa va a ser mi presión sistólica. ¿Okay? Si yo no consigo, no tengo un estetoscopio, estoy en un lugar muy ruidoso que no consigo escuchar nada, y yo necesito saber la presión de la persona, el saber la presión sistólica ya me da un parámetro, ¿verdad?, de la gravedad. Si yo me encuentro, ¿verdad?, en una emergencia,